Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y una vez más, como siempre les digo, trayéndoles algo que sea bueno para nuestra vida, que abarque alguna cosa que nos pueda haber pasado, que sepamos que a alguien le pasa, que bueno, es algo de la vida cotidiana y que nos puede servir mucho. En este caso es del despertar de la conciencia, que ustedes saben que yo lo sigo, y el tema es cuando una pareja se separa. Me parece que es un tema que, bueno, importante para este canal, donde saben que siempre estamos en temas de nuestro árbol genealógico, que es uno de los pilares fundamentales del canal. Y también, bueno, el autoconocimiento, el tratar de conocer, de analizar nuestras situaciones para poder vivir de otra manera, mejor, que nos ayude, bueno, a comprender determinadas situaciones a veces que se nos dan y que podemos reflexionar sobre el asunto y poder, bueno, comentar, ver si a cada uno de ustedes les pasó, si están en algo parecido, si les resuena en total, si les resuena el tema. Así que bueno, antes de empezar a leérselos y a poderlo analizar en conjunto, les pido por favor que se suscriban, eso me hace muy feliz y me ayuda mucho. Yo hago esto con mucho amor, con mucho cariño, quiero que el canal crezca y eso depende de ustedes. Sé que hay mucha gente que me mira, que mira el canal, pero que no se suscribe. Quizás piensen que hay que pagar, esto es completamente gratis. Así que bueno, los invito a que se suscriban, a que lo compartan y a que le den un like si les gusta el video. Sin más, lo que vamos a hacer es leerlo y espero que me acompañen hasta el final para poder analizarlo y bueno, después que me comenten alguna cosa. Dice cuando una pareja se separa. Cuando una pareja se separa, independientemente de cuál haya sido la forma y la situación en la que esa separación se efectuó, en la esfera espiritual se observa siempre la misma imagen y lectura. En realidad no es una separación, sino una emancipación. En la conciencia diurna o vigilia, esas dos personas no saben que inconscientemente han decidido en el mundo espiritual emprender un camino independiente del otro para que cada uno pueda desarrollar lo que juntos ya no sería posible. Esencialmente se trata de una renuncia del ideal materialista, esto es, la obligación de continuar juntos, estancados por reglamento cultural, cuando en verdad y en realidad la relación ya no es el espacio fértil apropiado para el desarrollo personal. La relación ofreció en su unión original todo el fruto posible y debe morir ahora para que en cada uno pueda nacer algo nuevo en aras del futuro. Me emancipo de ti para que puedas continuar tu evolución como persona, ya que juntos no será posible. Si fuéramos conscientes de este hecho espiritual, las separaciones tendrían un carácter más civilizado, cordial y respetuoso. Desaparecerían los reproches y las culpas y la ira que muchas veces inunda la relación social, contaminándola, estaría apegada, dando pasos a la cordialidad, el respeto y el deseo de que el otro pueda seguir creciendo en su nueva experiencia de vida. No nos es posible separarnos de aquello a lo que hemos estado unidos por amor.
ese vínculo será para siempre. Cuando los caminos individuales se divergen o separen, se emancipan para una nueva vida. Una emancipación conyugal es un verdadero acto de amor en sí mismo, una renuncia por el bien del destino del otro. No está firmado, pero dice créditos al autor. Y realmente es algo muy valioso, la verdad. Si todas las separaciones, entre comillas, las separaciones se dieran en un ambiente cordial, como para poder tener un futuro mejor. Esto a veces se da con niños en la pareja, por ejemplo, y a veces entre los padres se hacen tanto daño que están, bueno, maltratando el futuro de ese hijo. Si hubiera, como dice acá, una forma más civilizada de una separación, no tomándolo como un fracaso, sino como una experiencia finalizada y bueno, dándole la oportunidad al otro y a mí mismo de poder hacer un futuro mejor para cada uno de ellos por separado, y a la vez, si esas dos personas logran una separación así y logran ser felices por separado, van seguramente a ser felices a esos hijos que quedan de ese matrimonio, al verlos felices por cada lado, aunque no estén juntos, van a sentirse felices de tener padres felices. Esto ahora se da mucho, está mucho en boga lo de la tenencia compartida. Evidentemente que hay casos y casos, bueno, es infinidad lo que se puede hablar de estos temas, pero bueno, lo importante de poder sacar de este texto y para provecho de quien esté pasando por un momento de estos o a veces ya lo pasó y poderlo mejorar, es tratar de lograr que esa pareja no lo tome como una separación, sino como una emancipación, que cada uno va, lo que no pudieron hacer juntos, lo van a hacer por separado y cada uno por su lado. Tomar como digamos la perspectiva de lo positivo de separarse y no lo negativo, no tomarlo como un fracaso, sino que bueno, si no pudimos entre los dos, sigamos en buenas relaciones y cada uno por su lado, que haga las mejores relaciones que pueda hacerlo sin dañar ese amor que alguna vez hubo entre los dos y por el cual nació algún hijo, uno, dos, los que sean. A veces ningún hijo, pero bueno, ahí hubo amor, y si hubo amor hay que respetar ese momento que por algo surgió, por algo estuvieron juntos, por algo se casaron. Así que bueno, respetar ese momento y en base a eso tratar de pensar que no es fracaso, sino que es una emancipación. Tú vas por un lado, yo voy por el otro y los dos vamos a buscar ser felices en algún otro lado que no sea este, pero que sin olvidar ese amor que nos tuvimos, llevándose bien, respetándose como personas y como futuras parejas de otras personas. A mí me gustó, es un tema que es interesante, pasa muchas veces, hay muchas personas que están sufriendo por este tema, porque lo toman como que a veces son fracasos que no llegaron
a buen término. Pero bueno, es el cambiar la perspectiva, como siempre les digo, ver lo positivo de esa separación, ver que hay un futuro para cada uno de los cónyuges o de los ex cónyuges, y también hay quizás un niño o varios niños por los que hay que lograr esa felicidad por separado. Espero les haya gustado, espero les haya servido, que lo compartan con alguien si saben o se acuerdan de alguien que esté pasando por una situación similar. Le pido un like, les pido también que se suscriban al canal, que toquen la campanita, que eso les hace recordar que una vez por semana es mi compromiso de traerle un video interesante como este, y a veces el problema es que se me juntan muchos temas que se los quiero transmitir y a veces estoy haciendo 2 y hasta 3 videos semanales, pero no los quiero aburrir. Quiero que tengan también el tiempo para analizar, para, bueno, para sacarle el jugo y poderlo asimilar el texto, asimilar el tema y no aburrirlos con muchos temas y muchas cosas. Cada uno debe llevar ese texto a ver qué le puede dejar, con qué resuena con nosotros. Y bueno, les espero que me dejen algún comentario, algo que quieran comentarlo, que lo quieran decir, que bueno, que sepan, o que bueno, que cualquier comentario los estaré leyendo y contestando. Me importa mucho el que está del otro lado y por eso les agradezco un montón el que me hayan acompañado hasta acá. Les deseo lo mejor, les mando muchas vibras positivas y un beso enorme. Pásenla bien.